Es casi unánime que el acontecimiento más importante de toda la historia universal lo constituye la Segunda Guerra Mundial. Claro está que con el paso de los años sus consecuencias ya no se ven de una manera directa, más bien cada vez es de manera indirecta o, si se quiere, generación tras generación. Empero, no hay hasta ahora un acontecimiento que haya concitado, a pesar de la conectividad de hoy, la atención de todo el mundo. Y si esto es así, hay un acontecimiento que se dio un día como hoy, 7 de diciembre, pero hace 80 años y que cambió el mapa de la guerra. Es una figura muy distinta, el mapa del inicio del mapa del final. Y ese acontecimiento fue el ataque japonés a Pearl Harbor. De ello hablaremos en los siguientes minutos. Soy Guido Aguila Grados y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional en su sección El Derecho en la Historia. El ataque a Pearl Harbor, implicancias jurídicas. Bienvenidos. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial comenzó siendo casi un calco de la primera, no solamente porque se desprendió del ignominioso Tratado de Versalles, sino que comenzó teniendo como núcleo a Europa. Y esto es que oficialmente su comienzo se da el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, que luego siguió con el expansionismo, sobre pretexto del espacio vital de los alemanes, y que, si bien es cierto, en un inicio hubo una tímida reacción de Francia e Inglaterra, luego se sucedieron las declaratorias de guerra que hasta 1940 Alemania había llegado inclusive a iniciar la denominada Operación Barbarroja, que no es otra cosa que la invasión a la Unión Soviética. Pero insistimos, es núcleo solamente europeo. Habían dos continentes que estaban a la expectativa. América, con Estados Unidos, que había firmado y refirmado su neutralidad. Y por otro lado, Japón, que no estaba tan quieto, sino que más bien durante todo el siglo XX había demostrado su afán y su intención expansionista. A inicios ya del siglo pasado, no solamente se había anexado Taiwán y Corea, sino que hacia 1931 había invadido la Manchuria, región de la China, y hacia 1940 le dio un golpe a una tradicional colonia francesa, Indochina, que viene a ser el actual Vietnam, Laos y Camboya. Estados Unidos obviamente veía esto con mucha preocupación porque ya se avisoraba una lucha por el predominio del Pacífico, de tal manera que Estados Unidos, ante este afán expansionista japonés, tomó dos importantes decisiones. La primera de ellas, congeló los activos japoneses, y en segundo lugar, tal vez a la medida más dura, realizó un embargo petrolero. Es allí donde comenzaron los tira y afloje, comenzaron las negociaciones, que Estados Unidos puso como condición la liberación de todos los territorios de China, lo cual en un principio no fue aceptado, dejando una luz de esperanza, pero cuando asume como primer ministro de Japón Hideki Toyo, ya la esperanza totalmente se diluye. Es justamente a partir de acá que se va a preparar ese ataque sorpresa, ese ataque que ha quedado como una de las fechas, una de las efemérides más recordables, tristemente, de la historia universal. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la isla de Hawái, sobre todo en la base naval de Pearl Harbor. Si bien es cierto, Japón minutos antes emite una declaratoria de guerra, esta va a llegar de manera tardía, lo hizo solamente por formalidad. Y los americanos, que habían tenido algunos destellos para sospechar, jamás lo tomaron en cuenta. Por eso la famosa frase de los historiadores que habían tomado a Estados Unidos con los pantalones abajo. Este ataque va a dejar algunas cifras que quisiéramos repasarlas en este instante. El infierno del devastador ataque duró 75 minutos, que parecieron una eternidad. La flota japonesa, al mando del almirante Yamamoto, atacó las islas Hawái. Estaba compuesta por 6 portaaviones, con 350 aviones, 2 acorazados,
3 cruceros, 9 destructores. Por el lado de Estados Unidos tenía 19 buques de guerra que habrían sido gravemente dañados o hundidos, incluyendo 8 acorazados, además de 169 aviones destruidos. Por el lado norteamericano murieron 2.403 personas, incluyendo 68 civiles, y 1.178 resultaron heridos. Por el lado japonés, perdieron a 29 aviones y submarinos, con un total de 129 muertos y un marino capturado por los norteamericanos. En medio de todo esto, 3 portaaviones norteamericanos quedaron ilesos. Cuando afirmamos que el ataque a Pearl Harbor cambió el rumbo de la guerra, es porque fue una suerte de inicio de una nueva guerra. Y es que la presencia de Estados Unidos, si bien es cierto, tomó 6 meses en recuperarse y a partir de allí solo fue un avance, se puede computar el tiempo entre las 7:48 de la mañana de aquel fatídico 7 de diciembre de 1941 hasta las terribles mañanas del 6 y 9 de agosto de 1945 con el ataque de las bombas atómicas a Japón en Hiroshima y Nagasaki. Luego del ataque a Pearl Harbor, los japoneses continuaron y entonces tomaron las islas Filipinas, Guam y las islas Wake, de posesión norteamericana. Lo mismo hicieron con Malasia y Hong Kong, de posesión de Gran Bretaña, y hasta inclusive invadieron algunas islas de Netherlands, los Países Bajos. La verdad es que a partir de la intervención de los Estados Unidos se da otra guerra, porque no solamente va a establecer la lucha contra Japón, sino que ahora, y de una manera decidida, al día siguiente, el 8 de diciembre del mismo año, el presidente Franklin Delano Roosevelt declara la guerra a Japón, colocándose del lado de los aliados. Esto es, el nuevo bando sería Estados Unidos, Francia, Inglaterra y China como los aliados. Y hacia el otro lado va a estar el eje Berlín-Roma-Tokio, Alemania, Italia y Japón. Y la presencia norteamericana va a ser total, tanto así que va a ser decisiva su intervención en el frente occidental, por ejemplo, en el desembarco aliado en Normandía. Todos estos hechos, todo este acontecimiento va a tener una relevancia e implicancias jurídicas, que es por ello que aquí en Tribuna Constitucional hemos querido recordar este efemérides y para nosotros, en medio de la multiplicidad de consecuencias jurídicas que pueden darse, nos quedamos con 3. La primera, lo relacionado al derecho internacional público. Este derecho internacional que se basa en el Pacta Sunt Servanda, en el soft law, en la buena fe, se va a envilecer, se va a enrarecer. El resultado de ello viene a ser que muchas veces, a pesar de que hay documentos firmados, pactos comprometidos, siempre subsiste esa sombra de desconfianza y de recelo. Con respecto al derecho internacional humanitario, aquel que justamente aquí también en este canal, en Tribuna Constitucional, hemos tratado el derecho internacional humanitario desde el marino peruano Miguel Grau como el precursor y luego los esfuerzos de Henri Dunant por establecer la Cruz Roja, todo ello quedó en el olvido. De tal manera que tanto lo de Pearl Harbor como lo de las bombas atómicas son una verdadera afrenta, un olvido total del derecho internacional humanitario. Lamentablemente solamente fue juzgado en los llamados juicios de Tokio esta parte relacionada a Pearl Harbor. Y por último, el derecho internacional de los derechos humanos, que si bien es cierto, puede tener antecedentes al terminar la guerra con la rendición japonesa el 2 de septiembre de 1945, se puede decir que se da ya la eclosión del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, no de la manera que hubiera sido la adecuada. Esto es, el Comité General, el principal, el permanente de las Naciones Unidas, está conformado por los vencedores. Y el primer juicio donde se van a justamente analizar los crímenes de guerra realizados fundamentalmente por las tropas nazis, también los jueces fueron los vencedores, rompiendo un principio fundamental de todo proceso que es la imparcialidad judicial.
Hasta aquí llegamos. Temas similares, como por ejemplo el de las bombas atómicas y la ausencia del derecho, y otros lo encuentren en el playlist de su canal, Tribuna Constitucional. No olvide suscribirse, no olvide compartir, no olvide difundir. Muy agradecidos. Permiso. Abrazo.